Hola, bienvenidos una nueva clase de investigación operativa. Esta es la clase número 5. Vamos a seguir hablando de cadenas de Markov, pero en este caso de cadenas de Markov de parámetro continuo. Nosotros hablamos mucho de las probabilidades de transición de un estado J a un estado I, ¿no? Dado que el sistema en el tiempo t esté en un estado J, ¿cuál es la probabilidad que en el tiempo t más un delta t esté en el estado I? Ahora, ¿qué pasa cuando ese delta t, ¿no? El próximo paso que damos, es un delta t que tiende a cero, ¿no? Estudiar la transición cuando el delta t es cada vez más pequeño. Podríamos decir con un delta t casi continuo, ¿no? De un t más un diferencial de tiempo hacia adelante. Entonces, vamos a estudiar un poco cómo evoluciona la probabilidad de transición de J a I cuando los pasos son cada vez más pequeños, cuando digo más pequeños, tendiendo a cero. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la probabilidad de transición de I a J o de J a I, la probabilidad de transición de I a J con un delta t sobre delta t. ¿Sí? Vamos a calcular el diferencial de la probabilidad sobre delta t. Y lo que vamos a obtener es una derivada de la probabilidad de transición que la vamos a llamar tasa de transición o tasa de intensidad de transición. Y lo que me va a dar es una idea de cómo evoluciona la probabilidad de transición entre dos estados distintos y J con un delta t muy pequeño. Por otro lado, vamos a decir que la tasa de transición aplica cuando I y J son distintos, ¿no? Cuando son estados distintos, y cuando hablamos de cuando I es igual a J, es decir, cuando hablamos de la probabilidad de transición de un mismo estado, es decir, de permanecer, vamos a llamarlo tasa de permanencia, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que dado un estado I, todas las probabilidades de transición a otros estados J deben sumar 1, ¿no? Que esto en la matriz de transición de un paso decíamos que los renglones o las filas tienen que sumar 1. Entonces, si nosotros aplicamos la derivada que les acabo de presentar acá, ¿no? Que sería la tasa de transición, la aplicamos a esta expresión que es la suma de las probabilidades de transición igual a 1, ¿no? Dado un i, todos los saltos de i a j, siendo j que va de 0 a n, tiene que sumar 1. Si a esta expresión le hacemos la derivada sobre un delta t muy pequeño, ¿no? Esta expresión la ponemos ahora acá. Entonces hacemos la derivada de esta expresión sobre delta t, ¿no? Con delta t muy pequeño, lo que obtenemos va a ser que cada p subíndice ij va a ser el dij que calculamos anteriormente, ¿no? Esta tasa de transición o tasa de intensidad, y el 1 se hace 0 porque es una constante. Entonces, nosotros esta expresión que mostramos acá la podríamos descomponer por todos los ij que son distintos y todos los ij que son iguales. Es decir, todos los ii, o sea, todas las tasas de permanecer, la tasa de permanencia, más las tasas de transición, con i distinto a j, tienen que sumar 0, que es lo que obtuvimos acá atrás, ¿no? Estoy descomponiendo esta fórmula. En otras palabras, la tasa de permanencia va a ser igual a la suma, a la suma negativa de todas las tasas de transición. ¿Sí? Estamos estudiando de vuelta las transiciones cuando el delta t es muy pequeño, en un parámetro continuo. Entonces, nosotros podríamos obtener una matriz de tasas de transición, ¿no? Si nosotros antes teníamos una matriz de probabilidades de transición, cuando yo le aplico la derivada, derivo todos los componentes de la matriz de transición, de probabilidad de transición, obtengo esta matriz de tasas de transición o matriz de tasa o matriz de intensidad. Y que obviamente va a tener el orden de la matriz va a ser una matriz, una matriz cuadrada, y el orden de la matriz va a ser equivalente a la cantidad de estados que tenga mi sistema.
De igual manera, como antes, en las cadenas de Markov de parámetro discreto, que se podía calcular el vector de estado estacionario, ¿no? Cuando nosotros tratábamos de calcular una transición con t tendiendo a infinito, se podrá calcular el vector estacionario también para cadenas de Markov de parámetro continuo. Entonces, recuerden que esta era la expresión que ustedes ven acá en pantalla para poder calcular el vector de estado estacionario de manera analítica, ¿no? Que era el vector de estado estacionario, que es lo que queremos averiguar, por la matriz de transición de un paso, igual al vector de estado estacionario, que es lo que queremos averiguar. Ahora, si esta matriz de transición un paso le hacemos la derivada y estudiamos las tasas de transición entre dos pasos en un delta t muy pequeño, lo que podemos hacer es obtener esta expresión donde tenemos el vector de estado estacionario, o sea, si a esta expresión le aplico la misma derivada que vimos antes, pero en vez de, o sea, si a esta derivada que estudiamos acá, que acá lo estoy aplicando sobre un solo elemento, si esta derivada la aplico sobre todos los elementos posibles de esta operación, lo que vamos a obtener es que esto, acá a la derecha, son constantes. Acá a la izquierda tenemos un vector que son constantes, porque es un vector a averiguar, pero es una incógnita, por todas las probabilidades. Y cuando aplicamos la derivada, la aplicamos sobre estos términos, entonces nos queda el vector de estado estacionario a averiguar por la matriz de tasa de transición, ¿no? Recuerden que apliqué la derivada sobre esta expresión, y obviamente como esto a la derecha es una constante sola, o sea, son constantes, que le aplico la derivada sobre delta t, como sobre no haber de variación sobre delta t, todo este vector me queda en cero, ¿no? Entonces tengo la matriz de tasa de transición o la matriz de tasa de intensidad, el vector que quiero averiguar, que es mi vector de estado estacionario, y acá un vector que vale todo cero. Lo que podemos hacer también, si queremos agregarle la condición de que todas las probabilidades de estado estacionario tienen que sumar 1, yo podría sacar, fíjense que en este caso me quedan n ecuaciones por n incógnitas, ¿no? Tengo este vector por esta de acá, este vector por esta columna de acá y así sucesivamente. Igual a 0, ¿no? Cada una de estas operaciones. Yo lo que podría es reemplazar la última, en este caso es arbitrario, la última operación, ¿no? De este vector por esta columna y reemplazarlo por esta condición que dice que todas las probabilidades tienen que sumar 1, ¿no? Es decir, este vector por 1, cada probabilidad tiene un coeficiente de 1, va a ser igual a 1, ¿no? Estoy reemplazando la última ecuación por esta otra, que ven acá en pantalla. Entonces modifico mi matriz D, en el pasado era D, esta matriz la modifico, le agrego una columna de 1, le cambio una columna y le pongo una columna de unos, y le agrego un 1 al vector de ceros que estaba antes. Entonces a esta matriz nueva la voy a llamar A, y a este vector nuevo lo voy a llamar B, ¿no? Recuerden que el cambio que hice acá fue reemplazar por una columna de unos y acá poner un 1 porque esta operación de este vector por esta columna de unos igual a 1 es equivalente a la expresión de que todas las probabilidades tienen que sumar 1, ¿sí? Hice un reemplazo de ecuaciones. Entonces, yo tenía esto, mi vector de probabilidad de estado estacionario por la matriz A es igual al vector B. Entonces yo puedo despejar el vector de estado estacionario, que va a ser equivalente a la matriz B por la inversa de la matriz A. Hasta ahora lo que hicimos es cómo calcular el vector de estado estacionario en cadenas de Markov de parámetro continuo. Vamos a ver un caso particular de cadenas de Markov de parámetro continuo llamado procesos de nacimiento y muerte. Los procesos de nacimiento y muerte lo que van a modelizar es el estado del sistema en un tiempo continuo. Y ese estado del sistema en general lo vamos a utilizar bastante en condiciones y en modelos de filas de espera. Y lo que vamos a decir es que el estado de mi sistema
va a ser la cantidad de clientes que haya en el sistema de filas de espera. Cada vez que arriba un nuevo cliente, decimos que hubo un nacimiento, y cada vez que se despacha un cliente del sistema, decimos que hubo una muerte. Entonces, el estado del sistema, que es la cantidad de clientes, va a estar influenciado por los nacimientos, que va a hacer que el estado crezca en una unidad, y por las muertes, que va a hacer que el estado decrezca por una unidad. Por otro lado, se considera nula la posibilidad de que ocurran los dos eventos en simultáneo. Pueden haber tres opciones. Una opción es mi sistema empieza, cada nodo, acá esto es una cadena de Markov, cada nodo es un estado de mi sistema, va de 0 a n, recuerden que es la cantidad de clientes que puede haber, y el sistema lo que va a hacer en cada instante de tiempo es mantenerse en el mismo estado, o crecer un estado, o decrecer otro estado. Y fíjense que en ningún momento en este tipo de procesos de nacimiento y muerte mi sistema puede pasar de 0 a n o de 0 a 2. Siempre los saltos son de a una unidad. Y los saltos para un lado y para el otro, es decir, para que el sistema crezca o para que el sistema decrezca. Y vamos a decir que la tasa, recuerden que estuvimos hablando de tasas de intensidad de transición, ¿no? Hasta hace poco. Las tasas de nacimiento, vamos a llamarlas lambda, ¿no? El lambda para saltar de 0 a 1, de 1 a 2, etc. Y el mu lo vamos a llamar las tasas de muerte, ¿sí? Para decrecer de 2 a 1, de 1 a 0 y así sucesivamente. Este es el grafo de la cadena de Markov de un proceso de nacimiento y muerte, que es el que vamos a usar para modelizar filas de espera. Matemáticamente vamos a decir que las tasas, fíjense, las tasas de transición en esta cadena de Markov de parámetro continuo van a estar determinadas por lambda si es que el sistema aumenta una unidad, o sea, si mi sistema se incrementa una unidad, va a incrementarse con una tasa de transición lambda, y si lo hace para decrecer, o sea, una muerte, con una tasa de transición mu. Y vamos a decir que va a ser 0 para saltos mayores, o sea, la transición entre más de dos estados es imposible, siempre es para uno para arriba o uno para abajo, o el sistema también se queda en el mismo lugar, que puede pasar. Con esta introducción les hemos dado un enfoque a cómo entender las cadenas de Markov de parámetro continuo. Hemos introducido la tasa de transición en este tipo de procesos, y también hemos explorado los procesos de nacimiento y muerte, que vamos a seguir trabajando en las próximas clases.